Hemos estado hablando acerca de modelar, el modelaje. He conocido niñas que han dicho, yo quiero ser modelo. Aquí se le puede cumplir el sueño. Y hasta quienes estamos medio alejaditos de gracia, también podemos ser modelos. En domingos pasados hemos hablado sobre modelar la doctrina. Y hoy comenzamos con modelando el comportamiento. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 11 al 16. Modelando el comportamiento. Leeré el pasaje. Puede usted seguirlo en su Biblia. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Modelando el comportamiento. Hemos estado viendo que la doctrina y el comportamiento en el cristianismo verdadero deben ir de la mano. Y decimos en el cristianismo verdadero porque al igual que en las religiones paganas, hay una cierta religiosidad que pretende pasar por cristiana que no se preocupa de la conducta. Da lo mismo el comportamiento que tengan, dicen ellos, y dicen ser cristianos, no importan las faltas y delitos que sean hallados, pues ellos los consideran meros errores. Errores que se cometen por la condición humana. Los domingos pasados vimos que la doctrina no solo debe proclamarse, debemos vivir conforme a la doctrina que decimos creer. Y esto hace que resignemos nuestra comodidad en aras que se mantenga el principio que decimos creer. Esto significa que hay un costo que pagar. De eso hablamos el domingo pasado. Este concepto lo presenta resumido el apóstol ahí en su segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, donde dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hablamos de esto el domingo pasado. No hay tal cosa como hacer la voluntad de Dios y vivir reposados en Sión. No va de la mano eso. Al margen que hacer el bien no nos viene naturalmente, sino que hemos de aprenderlo. Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien. Dejen de hacer lo malo, o sea, eso no necesitamos que se nos enseñe, eso viene con nosotros. Pero hacer el bien debemos aprender a hacer el bien.
Al margen que debemos vigilar nuestras motivaciones. No sea que motivaciones ocultas a simple vista, donde anida el germen de maldad, venga a corromper el bien que pensamos o decimos hacer. Al margen que debemos refrenar el mal hacer en nuestras propias vidas, está la exigencia siempre presente de vivir activamente la piedad. Y como veremos, no hay excusa para no llevar vidas piadosas, que es otra manera de decir que debemos modelar el comportamiento. Y como somos reticentes a hacer el bien cuando vislumbramos una cosecha que no es de nuestro agrado, el apóstol pone un mandato. Una orden militar nos aparece aquí en la mitad del texto, en el versículo 11. Esto manda y enseña. Una orden. Recordemos que Timoteo era más joven que los ancianos que habían en Efeso, cosa que tiene en cuenta el apóstol en el versículo siguiente, y seguramente es la razón de las 4 veces que aparece esta orden, estilo militar, para vencer la natural timidez de Timoteo. O sea, por lo que podemos ver, Timoteo no solo era más joven, sino que además era tímido. Versículo 12, le dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Él era joven, pero no era un mozuelo. Ireneo, un padre de la iglesia del siglo II después de Cristo, escribió que el periodo de la juventud se extendía hasta los 40 años. Lo siento por algunos de ustedes. Haciendo cálculos, Timoteo tendría entre 34 y 38 años. O sea, era menor de 40 años. Con toda seguridad, en Efeso, los ancianos pasaban esa edad. Entonces, aquí tenemos a un hombre joven para la época y para los ancianos de Efeso, cuyo el encargo que él había recibido era mandar y enseñar. No nos extraña que él necesitara entonces una dosis extra de energía con la expresión, no te dejes tener en menos, no te apoques. Ante esta situación, lo normal es que el comisionado para la tarea se imponga con actitudes de dominio. Eso lo vemos todo el tiempo en las empresas. Llega un nuevo jefe y si es muy joven, resulta ser un déspota engreído que no respeta a nadie y avasalla con sus directrices. Así ellos hacen frente a su complejo de inferioridad. Pero esto está muy lejos de ser un comportamiento aceptable en una congregación. Si no lo es en un grupo de incrédulos, cuánto más inconveniente y erróneo será esa actitud en la grey del Señor, donde no hay señores, ni señoritos, ni señorones, sino servidores de Dios. ¿Cómo entonces ha de proceder el creyente? Versículo 12. Sino, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El liderazgo entonces no se ejerce con el volumen de la voz, la energía de los actos, la imposición de la voluntad o el carácter fuerte. No. Menos minando la autoridad, hablando descomedidamente por la espalda, murmurando o dando cabida a acusaciones sin fundamento. Tampoco buscando adeptos
haciendo discípulos míos y no de Cristo, o creando círculos cerrados, todo lo cual es obra del diablo, y quienes consienten en estas formas de liderazgo han dejado de servir al Señor. Pues la manera correcta de proceder es ser ejemplo de los creyentes. Y la verdad, hermano, es que todos somos ejemplos. Otra cosa es que seamos buenos ejemplos. Y aquí las Escrituras nos facilitan la tarea, pues nos dicen en qué áreas debemos ser buenos ejemplos. O en qué áreas entonces debemos trabajar al mirarnos en esto. La palabra ejemplo viene de modelo o patrón. Es decir, que debemos configurar y moldear nuestras vidas de acuerdo a un mismo patrón. Y esto vale para todos. Ahora aquí es obvio cuál es el patrón, ¿verdad? ¿Cuál es el patrón de conducta? ¿A quién debemos seguir? Bueno, algunos textos nos van a decir esto. Esto vale para todos, tanto los oficiales de la iglesia como los miembros. Veamos algunos ejemplos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, los versículos 6 y 7, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, de tal manera que habéis sido ejemplo, miren, a todos los de Macedonia. Esta es una región que involucraba algunas iglesias que aparecen aquí, como Filipos y Tesalónica. O sea, estos hermanos en Tesalónica eran ejemplos, no solo a los demás hermanos de Tesalónica, sino que también a los de Filipo. Pero no solamente Macedonia, sino que y Acaya. En Acaya también habían dos iglesias muy grandes, que eran Cencrea y Corinto. Y estaban separadas a hartos kilómetros. Pero estos hermanos habían sido su manera de comportarse y de recibir la fe y de vivirla, había llegado a ellos y dije, wow, miren los hermanos de Tesalónica, qué ejemplo. Entonces, de tal manera, ellos primero fueron imitadores de los apóstoles y de Cristo, de tal manera que fueron ahora ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 al 10, nos habla más acerca de cómo es esto. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis otra vez. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este texto lo leyó y memorizó mi mamá cuando yo era niño, porque me lo repetía. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que había cosas que yo tenía que hacer si quería comer. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tito 2:7. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Primera de Pedro 5:3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, le dice en el versículo 1 del capítulo 5. Pedro a los ancianos de la iglesia, y en el versículo 2 les dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Efesios 5:1, Timoteo estaba en Efesios. Y a los Efesios Pablo les escribe, 5:1, sed pues
imitadores de Dios como hijos amados. Vemos entonces que este modelo a imitar no es solo la conducta, sino que también el propósito y la motivación. Mucho de esto se manifiesta en la manera de hablar, en la forma de expresarse y la manera de relacionarse con los distintos miembros de las congregaciones, donde la pureza e integridad de las acciones son la evidencia visible de un amor fraternal desinteresado que se traduce en lealtad y comprensión hacia cada uno según la circunstancia lo imponga. Es algo que aprendemos. ¿Dónde? En la congregación. ¿Imitando a quién? Imitando a Cristo. ¿Y cómo imitamos a Cristo si no lo vemos? Él no está entre nosotros. Imitando las buenas acciones, propósitos y motivaciones de quienes también sirven al Señor. Como lo dice el apóstol Juan, amado, no imiten lo malo. O sea, van a haber cosas que no debemos imitar, sino lo bueno. Todo esto es doctrina apostólica. Y en ello debemos perseverar, según vimos hoy, ¿verdad?, en la escuela dominical. Veamos algunos textos que nos hablan de estas actitudes. Efesios capítulo 5, versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Se fija como siempre el modelo perfecto a imitar es Cristo. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, para hacer todo esto que se nos pide y se nos exige, no somos suficientes en nosotros mismos. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos que sea una realidad en cada uno de nosotros lo que Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 18, sed llenos del Espíritu. La vaciedad de Dios en nuestras vidas hará que más fácilmente se manifieste nuestra carnalidad, haciendo así estropicios conocidos y otros inimaginables, pero vergonzosos y ruines. Siempre estamos llenos de algo. O estamos llenos del Señor, o estamos llenos de nosotros mismos. Ahora, cuando eso pasa, cuando estamos llenos de nosotros mismos, los ejemplos que damos no son buenos. Eso es caer de la gracia. Timoteo, por ser quien era, podía y fue blanco de críticas. Ahí tú y yo podemos identificarnos plenamente. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando en el reino de Dios? Sea lo que sea y hagas lo que hagas, como Timoteo, serás blanco de críticas. ¿Qué consejo se le dio a Timoteo en esta situación? Fue un consejo difícil de seguir, pero es el único que en verdad honra a Dios. Debes acallar las críticas por medio de tu conducta. No caigas en una conducta deshonrosa. Recuerda que sirves al Señor y no te sirves a ti mismo.
¿Por qué no defenderse verbalmente? En algunas acusaciones, sobre todo esas que se hacen en términos generales, es inútil la defensa verbal y raramente se consigue acallar la crítica o el acusador acusa recibo y se calla. Eso es raro. Si te defiendes, van a decir, ¿ves cómo se defiende? Sin duda hay algo, porque si no, no se defendería. Si no te defiendes, van a decir, ¿te fijas cómo no se defiende? Algo debe haber, porque si no, se defendería. Estará de acuerdo conmigo en que esto es un instrumento del diablo para gastar energía y dividir a la grey. Hermano, observa las conductas, observa los frutos. El Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. No por lo que saben, no por lo que enseñan, no por lo que dicen, no por lo que tienen. Por sus frutos los conoceréis. Observa los frutos. Observa los cambios de actitud. Algunos son muy piadosos. En realidad tienen apariencia de piedad, le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5. Son muy piadosos cuando las cosas marchan según sus deseos. Pero velos cómo cambian cuando son contrariados. Eso pasa porque se confunden los deseos con la voluntad de Dios. Y lo que ocurre en la realidad es que quienes así obran no están sirviendo a Dios, sino que se sirven a sí mismos buscando su propia gloria. Pero quienes sirven al Señor y son blancos de críticas, hermano, acalla las críticas por medio de tu conducta. ¿Cuáles son esos ejemplos en palabra y conducta que debe caracterizar la conducta honrosa de Timoteo y de todos quienes quieren agradar al Señor? 4 cosas nos menciona el apóstol y en ellas nos detendremos aquí. Primero, el primero que aparece aquí es amor. Ágape. La palabra griega detrás de amor aquí para expresar la más grande de las virtudes cristianas. Pero, ¿cuán manoseado está este vocablo hoy? Dice Barclay, además que es una palabra intraducible, su verdadero significado es una benevolencia inconquistable. Si uno tiene ágape, no importa lo que otros hagan o digan de él no procurará nada más que el bien de ellos. No mostrará nunca amargura o resentimiento o deseo de venganza. Nunca sucumbirá al odio. Nunca dejará de perdonar. Eso es ágape. Generalmente, no podemos evitar amar cuando de los más próximos se trata. El cónyuge, los hijos, los padres. Es algo instintivo. También ocurre algo parecido en el amor de un hombre hacia una mujer. Es casi involuntario, pues aquí el amor es algo del corazón y en ese sentido lo alimentas más o lo alimentas menos. Pero el amor cristiano no es así. El amor cristiano es algo de la voluntad. Decide amar. Y ese amor hace, y esto es visible, que quien lo tiene se preocupa de los demás sin importar cómo estos respondan a ese amor.
¿Locura? Tal vez. ¿Cómo es que somos amados por Dios a pesar de nuestras infidelidades? Y a pesar de que Él conoce de antemano nuestras infidelidades y pecados. Y aún así, Él nos ama. ¿Cómo? ¿Por qué me sigue amando? Y si Él derramó ese amor en nosotros, Romanos 5:5 nos dice que el Espíritu Santo ha derramado sobre nosotros este amor de Dios. ¿Qué de extraordinario o extraño tiene verter ese amor en el prójimo? ¿Es extraordinario? Dios me ama así. Y Él me llena de su amor. ¿Qué de extraordinario tiene que de lo que Él me da yo dé? Agustín de Hipona tenía razón cuando dijo, ama y haz lo que quieras. El que ama es verdaderamente libre. El que rehúsa amar es esclavo. Conocer a Dios es amar. Quien no ama no le ha visto ni le ha conocido. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3, versículo 6. El segundo que menciona es espíritu, es decir, dice Calvino, un celo ardiente por Dios. Usado espíritu de un modo más general, nos habla de un ánimo pronto para servir, para agradar a Dios, para hacer el bien. Pedro lo asemeja al poder en 1 Pedro 4:11. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. En este sentido viene a ser lo contrario de indolente, flojo, descuidado o desprolijo. Pedro también, dirigiéndose a los ancianos, les dice que es su deber apacentar la grey del Señor con ánimo pronto. Y esta es también una característica que Pablo reconoce en Timoteo, en Filipenses 2:20. Dice ahí, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Así el celo ardiente por Dios al que Calvino hace referencia redunda en interés sincero por los hermanos, por la grey del Señor, para buscar su bien. La tercera característica que menciona es fe. Esta palabra se usa ampliamente en el Nuevo Testamento, pero su significado no siempre es el mismo, pues depende del contexto. Y aún así encontramos diferencias entre uno y otro expositor. Como quiera que sea, usaremos los dos significados más recurrentes aquí. Se nos pide que modelemos la fe en Cristo o en Dios, en la convicción o confianza que debemos buscar en el Evangelio, no solo para transformar, sino también para sostener al creyente. Confianza que debemos tener en el Evangelio, no solo para transformar al creyente, sino también para sostener al creyente. Ese es un sentido. Pero la otra acepción tiene que ver con la lealtad, o sea, la fidelidad a Cristo, sin importar el precio. No son pocos que muestran fidelidad y lealtad cuando todo marcha bien, pero apenas asoma la dificultad, como los discípulos, cada uno toma por su lado. Ser un buen soldado cuando las cosas van bien es fácil, pero cuando hay que pelear con el cuerpo cansado y el estómago vacío, cuando no se entiende bien la estrategia y la lucha parece arreciar y aún así se sigue luchando codo a codo,
Esos son soldados fieles y leales. La lealtad a Cristo y su iglesia jamás debe pasar por mi comodidad. Cuarto, por último, el apóstol menciona la pureza. Más adelante en esta misma carta, el apóstol insiste en esta característica personal para Timoteo, pero lo revelador es la relación que hace. Ahí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. La imposición de manos se usaba y se usa para reconocer públicamente el llamado de Dios al servicio, ya sea de ancianos o diáconos. Así lo atestigua nuestra confesión de fe en el capítulo 26, numeral 9. Que esto no se debe hacer apresuradamente, lo dice el texto, la confesión y también la experiencia. Se le advierte a Timoteo que eso podría llevarlo a participar en pecados ajenos. De ahí la admonición: consérvate puro. En el mismo sentido encontramos 1 Tesalonicenses 5:22, donde nos dice: absteneos de toda especie de mal. Ese debe ser nuestro compromiso, una vida de pureza. Me emociona leer acerca del compromiso con la pureza de vida de los cristianos en Bitinia, donde Plinio era gobernador a principios del siglo II después de Cristo. El gobernador no era afecto a los cristianos y su jefe, el emperador Trajano, odiaba y perseguía a los cristianos. Plinio le envía al emperador un informe acerca de los cristianos en Bitinia. A propósito de esto, lee 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, y ahí vas a encontrar que Pedro le escribe a estos cristianos, a los cristianos en Bitinia. Escribe aquí Plinio, les dice, le informa al emperador: tienen la costumbre de vincularse entre ellos con un juramento de no cometer ni hurto, ni robo, ni adulterio, de no faltar nunca a su palabra, de no negar un depósito que se les haya confiado cuando se les solicite dar cuenta de él. ¿Lo reconoce un pagano? Aquí vemos el fruto de un grupo de creyentes que se tomó en serio la palabra de Dios. Pedro, 100 años antes, les había escrito una hermosa carta exaltando a Jesucristo, animándoles y dándoles esperanza, llamándolos a vivir santamente, recordándoles que son el especial tesoro de Dios y que como tales deben vivir, que esta manera piadosa de vivir se debe reflejar en el matrimonio, en la congregación y en la sociedad. Que esta manera piadosa de vivir, por cuanto acusa la maldad de los incrédulos, les llevará a padecer, pero al igual que el consejo de Pablo a Timoteo, Pedro les anima a responder con gracia y a encomendarse al Señor, que todo lo ve y que dará a cada uno conforme a sus obras. Y esto quedó tan marcado, tan impreso en sus vidas, que un siglo más tarde un gobernador pagano daba testimonios que los cristianos de Bitinia no solo decían ser cristianos, sino que lo eran de verdad. Hoy se podrá decir lo mismo de nosotros. ¿Podrá alguien que odie el Evangelio dar testimonio de que nosotros sí conocemos a Jesús? Tenía 23 años y estaba interesado en algunos aspectos del judaísmo. Por trabajo me relacioné con un señor que era el dueño de ese taller y bueno, él, viendo mi interés por el judaísmo, tuvimos algunas conversaciones y un día me dice: ¿sabes? Si estás interesado, yo te voy a contactar con mi primo hermano.
¿Quién es su primo hermano? Bueno, el primo hermano era el gran rabino. Y este señor me desvió a un grupo de prosélitos del judaísmo. Así que ahí estaba yo. Quería entender algunas cosas del judaísmo. Muy jovencito. Me recibieron amablemente. El hombre que dirigía el grupo odiaba a los cristianos. Él recordaba cada una de las persecuciones y de los sufrimientos que había sido objeto el pueblo judío desde el tiempo de los faraones. ¿Se acordaba? Lugares, fechas, lo que habían hecho. Así que imagínense, él atesorando todo eso y él odiaba a los cristianos, porque los cristianos le habían hecho eso a partir del siglo I. No solamente los odiaba, sino que también parte de ese odio lo mostraba burlándose de ellos. Para él no había diferencia, católico, evangélico, protestante, mormones, testigos de Jehová, eran todos lo mismo. Y él un día me pregunta cuál era mi religión. Yo le dije, evangélico. ¿De cuál denominación? Le dije. Me dice, pero esa denominación tiene muchas ramas. ¿De cuál eres tú? Cuando se lo dije, él bajó el rostro y pareció hurgar en el tiempo. Cambió su postura. Obviamente él me estaba preguntando eso porque él quería, yo sentí eso, quería ridiculizarme. Pero él cambió su postura, cambió su semblante. Y mientras me decía, ya con otro tono, me dijo, yo conocí a un hombre de esa iglesia, el pastor Murgues. Yo le dije, yo no lo conocí, pero mis padres y mi abuelo sí que lo conocieron. Se llamaba Enrique Murgues Bernard. Su rostro se iluminó. Me dijo, sí, lo conocí en Córdoba. Ese hombre era un santo. Era un hombre de Dios. Alguien que odiaba a los cristianos daba testimonio de que ese hombre, ya con el Señor en ese entonces, era un hombre de Dios. Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 12, le dice a los hermanos de Bitinia y a nosotros, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Cuando ya no estemos, cuando lo que quede de nuestros cuerpos descanse en la tumba esperando la resurrección, ¿habrá alguien que dé testimonio así de nosotros? Yo conocí a fulano de tal, qué ejemplo de cristiano. Cuando pasemos a la presencia del Señor, ¿seguirán dando testimonio tus buenas obras? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros
para que nos volvamos a Él e imploremos su gracia. Que oigamos el llamado: Jesús está aquí y te llama. Acude hoy a Jesucristo. Mira, no importa si ya le entregaste tu vida a Él, ven a Cristo ahora y pídele que te dé la gracia de ser un testigo fiel. Consagrémosle hoy, una vez más, nuestras vidas a Jesucristo. No podremos usar mejor nuestras vidas, la vida que Dios nos dio, si no es en el servicio santo y aceptable a Él. Hagámoslo de corazón. Oremos.